Ya. Buen día. Hoy les vengo a hablar sobre la reforma de la Constitución Democrática por el señor Rubén Martínez Dalmau. Hoy día el tema, hablar de la Constitución Democrática en cuanto a su reforma, es como hablar de la solución de un nudo gordiano. Entendamos nudo gordiano como aquella situación que tratamos, pero con una solución muy complicada o muy difícil. Puede tener su solución, sí, pero para llegar a ella es de manera muy, llamémoslo así, fuerte o muy difícil. Por lo que la pregunta que se debe hacer es, ¿qué elementos debería contener la Constitución Democrática para que su reforma pueda ser democrática? Si esta pregunta se la haría un liberal revolucionario de a finales del siglo XVIII, de los que estaban escribiendo la Constitución de Massachusetts o la de Virginia o la de Filadelfia, no habría ninguna duda de la construcción democrática solo puede ser reformada por el pueblo, es decir, solo él puede modificarla. Los contenidos de la Constitución Democrática en materia de reforma deberían incorporar principios a los que está atendiendo el nuevo constitucionalismo o los llamados constitucionalismo democráticos. Pero entendamos bien lo que es el poder constituyente. De todo lo anterior, el concepto del poder constituyente está basado justamente en esa diferencia, que se conoce como, como las dos voluntades diferenciadas. Por un lado es la voluntad del pueblo como poder constituyente y por otro lado es la voluntad de los órganos del gobierno, lo que solemos llamar poderes constituidos. En la medida en que esas dos voluntades se mantengan separadas, existe la función de la legitimidad democrática, es decir, la Constitución legitima a los órganos constituidos o al resto de los órganos constituidos. Por lo tanto, el poder constituyente sirve como motor legitimador y la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico serían, digamos, entes legitimados. Si bien el fundamento clásico del concepto poder constituyente y poder constituido no es un fundamento diferenciador, sino que son elementos que dentro de la dialéctica constituyen o forman parte del mismo concepto. Muchas veces el gran problema que se tiene, sobre todo a nivel doctrinal, es que la lectura habitual de manuales muchas veces sin un sentido crítico mínimo, los que lleva a pensar lo siguiente: poder constituyente es una cosa y poder constituido es otra, cuando si no están ímbricamente conexos. Es decir, si no hay un proceso legitimador desde el poder constituyente hacia el poder constituido, se rompen los conceptos y pierde totalmente el sentido de ese concepto general que suele llamarse constitucionalismo democrático.